Vamos a hablar nuevamente aquí en Telediario de esta impresionante y marcada bajante del río Paraná, una bajante histórica que ha hecho que se declare últimamente por parte de la Nación la emergencia hídrica. ¿Qué es concretamente lo que significa ello? ¿Qué consecuencias está teniendo y va a tener o va a generar esta bajante histórica del río? Se lo vamos a preguntar a un funcionario del Gobierno Nacional. Estamos concretamente en comunicación con Sergio Federovisky, así creo que se dice, secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación. Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme. Aquí estamos. Bien. Efectivamente, el gobierno declaró, el presidente decidió ayer declarar la emergencia hídrica y fundamentalmente esto está asociado a la necesidad de tener una respuesta ante la emergencia. Bien, ¿y qué significa? Principalmente en los... Sí, perdón. Sí, no, claro, sí, preguntarle básicamente qué significa en la práctica declarar una emergencia hídrica en este sentido. Lo que significa es contar con las herramientas, las condiciones, los instrumentos e incluso la inversión necesaria para hacer eficaz la respuesta a los desafíos y las situaciones críticas que demanda esta circunstancia. Esto es suministro de agua corriente en cantidad y calidad, atención a la necesidad de generación eléctrica para compensar la merma que seguramente van a tener algunas de las centrales hidroeléctricas o incluso nucleares que están en la cuenca del Paraná, la garantía de la navegabilidad por la zona de la hidrovía, toda vez que es una prioridad en cuanto al transporte de mercadería en la Argentina, y en el caso particular del Ministerio de Ambiente, al que yo represento, el combate contra los incendios forestales en la zona del delta del río Paraná, que es una de las tareas más imperiosas para poder garantizar que no haya, junto con la bajante, un agravio o un daño adicional a la flora y a la fauna local. Claro, para el vecino común, el primer problema o el inconveniente más cercano que advierte es la posibilidad de que no haya agua, que haya falta de provisión de agua para las tareas diarias, ¿no? Para todo lo que uno necesita para vivir. Acá en Paraná, por ejemplo, ya se han comenzado obras y me imagino que en distintas ciudades se necesitan todavía hacer obras. Esos recursos está estimado que lleguen lo más pronto posible, me imagino. La idea y el Ministerio de Obras Públicas a través de el ENOSA, que es el ente encargado de la provisión de agua corriente y potable en el interior del país, está relevando a todas y cada una de las empresas proveedoras de agua corriente para poder garantizar que todas ellas tengan la tecnología suficiente para poder enfrentar la situación, ya sea tanto en la captación directa del agua del río, que a veces se dificulta y quizás obligue a una provisión alternativa, como para la calidad del agua. ¿Por qué digo esto? Porque una de las consecuencias seguramente que se van a ver en los próximos días de la bajante es la aparición de cianobacterias. Ya ocurrió en el verano pasado. Son bacterias que tiñen el agua de un color azul verdoso, son altamente tóxicas y todas las empresas proveedoras de agua corriente deben garantizar su filtrado y su eliminación antes de la potabilización del agua. De todo esto se está encargando la mesa que conformó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con distintos ministerios, y la declaración de emergencia da las herramientas y las posibilidades para atacar estas situaciones. Bien, ¿podemos explicarles a la gente esta bajante del río, esta escasez de agua, cómo concretamente interfiere en la posible o los posibles inconvenientes en la generación de energía? Principalmente por dos motivos. En el caso de las represas hidroeléctricas, porque al bajar el nivel del agua, los embalses obviamente tienen también menor nivel y por lo tanto la posibilidad de generación eléctrica a partir del pasaje del agua por las turbinas tiende a ser cada vez más decreciente. De hecho, hoy la Secretaría está trabajando en un rango de entre el 30 y el 50% de su capacidad operativa. Y en el caso de las centrales nucleares, Atucha 1 y Atucha 2, porque el agua del río es la garantía de refrigeración del sistema y si no hay suficiente agua o no está al nivel adecuado para poder atravesar las plantas nucleares, entonces obviamente el sistema debe detenerse para no correr ningún riesgo.
toda esa merma de electricidad que ya no puede generarse, en este caso por Yacyretá o por Atucha o por Salto Grande, eventualmente va a ser compensada, y allí está trabajando la Secretaría de Energía, con otras fuentes de generación eléctrica que provengan de otros sitios de la Argentina, de manera de garantizar el flujo eléctrico en toda la región. Bueno, en relación concretamente a lo del medio ambiente, que es el sector o el lugar donde ustedes están trabajando mucho más en relación a este tema, ¿qué pasa entonces con esa posibilidad de que se generen incendios precisamente por todo este tema de la bajante del río? ¿Cómo se están preparando, cómo están trabajando, cómo están ayudando y asistiendo a las provincias afectadas por esto? Lamentablemente la bajante del río, como ocurrió el año pasado, como ocurrió en el año 2008, durante el invierno, favorece la aparición de gente que trata de capturar zonas que normalmente están inundadas. Esto que ocurre no es una quema de pastizales buscando el rebrote de la pastura, sino que es simplemente la idea de tomar un área que habitualmente está bajo agua, que en este momento casualmente y por la bajante aflora, se la quema, se coloca un terraplén alrededor para evitar que el agua reingrese cuando el río recupere su nivel, y se transforma su uso y pasa de ser un humedal, que de hecho cumple una función trascendente a la hora de prevenir inundaciones y sequías, y esto lo estamos padeciendo ahora, y se convierte en un campo arado o para arable o para ganadería intensiva. Necesitamos frenar esa tendencia, y para eso, desde el día de hoy, a partir de la vigencia del decreto de emergencia hídrica, estamos instalando una base permanente en el delta del río Paraná con brigadistas del Estado Nacional, brigadistas de las provincias involucradas, medios aéreos, medios terrestres, para poder estar rápidamente a disposición para poder apagar los primeros focos. Y simultáneamente, en el mes de agosto, estamos instalando en esa zona las primeras cámaras detectoras de humo y calor de última generación, que no ha habido ningún antecedente de ellas en la Argentina, para poder identificar los focos apenas ocurren y poder acudir rápidamente para su extinción. Bien, perfecto. Ojalá que también la gente tome conciencia de que esto es muy grave, que no es solo el paisaje de ver el río bajo, de decir, uy, qué poca agua hay en el río que habitualmente nos acompaña, sino que genera una serie de problemas que, bueno, alcanzan todos estos aspectos que usted venía desarrollando. Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, muchísimas gracias por este diálogo con Telediario. Al contrario, gracias por llamarme. Hasta luego. Seguimos vinculados.